Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Buena Salud. La farmacovigilancia es una actividad destinada a la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados a los medicamentos ya comercializados. Su objetivo es supervisar y evaluar los medicamentos y contribuir a su uso seguro y racional. Es ahí donde entra en juego el sistema de farmacovigilancia, que monitoriza y atiende cualquier sospecha de una reacción adversa y nos permite mantener actualizada la información sobre seguridad de los medicamentos, así como hacer una evaluación continua de la relación beneficio-riesgo que aportan a nuestros pacientes. Hoy, en Buena Salud, hablaremos sobre la farmacovigilancia y su importancia para el legado UJAT. Iniciamos. ¿Qué es la farmacoviolencia? Es la ciencia y las actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de las reacciones adversas o cualquier otro problema de salud relacionado con medicamentos o vacunas. El propósito de la farmacoviolencia es asegurar que la relación beneficio-riesgo se mantiene favorable a lo largo de todo el ciclo de vida del medicamento, es decir, desde que se autoriza hasta que se retira del mercado o se interrumpe su producción. La farmacoviolencia comprende diversas actividades de salud pública de análisis y gestión de riesgo que contribuyen al uso racional de los medicamentos. Así, la identificación, cuantificación y evaluación de los riesgos asociados con el uso de los medicamentos pueden evitar o minimizar el daño a los pacientes y adoptar las medidas necesarias, poniendo en marcha, si fuese preciso, medidas reguladoras. Por otra parte, la comunicación eficaz ayuda a prevenir la ocurrencia de los riesgos asociados con los medicamentos o de los factores que contribuyen a las reacciones adversas. Sus objetivos son mejorar la atención y la seguridad del paciente en relación con el uso de los medicamentos y todas las intervenciones médicas, mejorar la salud pública y la seguridad en relación con el uso de medicamentos, detectar problemas relacionados con el uso de medicamentos y comunicar los hallazgos de manera oportuna, contribuir a la evaluación riesgo-beneficio, la eficacia y el riesgo de los medicamentos, conduciendo a la prevención de daños y maximización de beneficios, fomentar el uso seguro, racional y más efectivo, incluso costo efectivo, de los medicamentos, promover la comprensión, la educación y la formación en farmacoviolencia y su comunicación efectiva al público. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy tenemos a la doctora María Teresa Flores Dorantes y al maestro Pascual Pedraza Montero, los cuales nos acompañan como nuestros expertos en farmacovigilancia. Ellos laboran en el Laboratorio de Biología Molecular y de Farmacogenética, los cuales están ubicados en la División Académica de Ciencias Básicas. Bienvenidos. El día de hoy les agradecemos mucho su presencia. Sabemos que están bastante ocupados, pero que hicieron el tiempo para poder estar aquí con nosotros. Y bueno, nos gustaría que nos pudieran platicar un poco a toda la población qué es la farmacovigilancia y cómo nos puede ayudar para poder llevar a cabo bien nuestros sistemas de salud. Ok. Como ya lo mencionó anteriormente al inicio, es una ciencia que estudia precisamente, o se encarga de evaluar, vigilar y sobre todo reportar todas estas reacciones adversas que puede tener un medicamento, una vacuna, que en realidad es una ciencia que cobra mayor importancia en nuestros días precisamente a partir de COVID, ¿no? Porque ha habido automedicación, porque ha habido una exposición increíble en general de la población hacia medicamentos y hacia vacunas que previamente no sabían, a las que no se habían expuesto, ¿no? Es una responsabilidad precisamente del médico, del farmacéutico, pero también de la población de empezar a externar
este tipo de reacciones secundarias, de reacciones adversas ante la exposición a los medicamentos. Claro, y todos hemos escuchado de que me hizo efecto este medicamento, me hizo reacción alérgica a este medicamento, ¿no? Pero a veces no entendemos de que no solamente es que tenemos que decirlo, sino también reportarlo, porque si no, ¿cómo vamos a poder dar cuenta a nuestras autoridades sanitarias de que está pasando un problema de salud con ciertas sustancias? Maestro, en la farmacovigilancia, ¿qué tenemos que hacer nosotros como población cuando encontramos un problema de salud en respecto a los medicamentos? Muy bien. Bueno, efectivamente, como bien mencionan, la farmacovigilancia ya es una ciencia, pero lo importantísimo de la farmacovigilancia es que se encarga de evaluar a los medicamentos una vez que la población ya la está consumiendo. Lo importante de aquí es que forma parte de un consenso de información de datos, entonces está inmersa en lo que nosotros llamamos epidemiología, que seguramente hemos escuchado. Entonces, la epidemiología aporta información a nuestra población, a nuestra gente, por decirlo de esa manera, y nos permite prevenir. Yo como paciente, ¿qué debo de hacer? Bueno, si ya sé, por ejemplo, que un medicamento me genera algún tipo de alergia, algún tipo de manifestación, pues evidentemente hay que notificar. La farmacovigilancia tiene esa función, es una de las funciones, notificar. ¿Y con qué fin se notifica? Principalmente para prevenirlo. Seguramente esa alergia no será exclusivamente mía, no será exclusivamente de un paciente, sino seguramente tal vez la tenga otro número de personas, como lo vimos ahora con las vacunas específicamente, ¿no? Que también se encarga la farmacovigilancia. Siempre hemos dicho más bien, ya me dio alergia, es normal, y en realidad no es normal presentar una alergia, no es normal presentar una reacción adversa. Lo hemos catalogado como normal y lo vemos tan común. La farmacovigilancia se encarga de eso, porque un medicamento por definición tiene que ser seguro y la seguridad está relacionada con no presentar ninguna manifestación indeseable, porque al final y al cabo los efectos secundarios, las reacciones adversas son eso, efectos indeseables. O sea, no es permisible, por ejemplo, que me dé un rash, una comezón, una urticaria, un medicamento, si lo que estamos buscando con ese medicamento es que me solucione un problema, no que me genere un problema. Claro, por supuesto. Entonces, la realidad es que la farmacovigilancia tiene esa función. Y bueno, si nos metemos ya un poquito a cuestiones económicas, pues el saber si un medicamento me genera alergia, por ejemplo, pues va a repercutir en que voy a necesitar un tratamiento adicional para corregir esa manifestación indeseable. Entonces, prevenimos desde muchas perspectivas a nuestra población. Entonces, eso es lo importante en realidad de la farmacovigilancia, que nosotros sepamos que no es normal tener una manifestación indeseable, una reacción adversa. No debemos de familiarizarnos con ellas, definitivamente. Ok, y en este caso, por ejemplo, si yo encuentro este problema en mi persona, ya nos comentó que tenemos que reportarlo, pero ¿a quién se lo reportamos? Efectivamente. El canal directo, yo como paciente se lo debo de reportar o lo debo de comunicar principalmente a mi médico tratante, sobre todo si es un medicamento que ha sido prescrito. Cuando hablamos ya de automedicación, por ejemplo, las vías más comunes para poder reportarlo, bueno, ya sea que yo como paciente lo pueda hacer, porque sí es válido. Sin embargo, lo más aconsejable siempre es que busque a un profesional, ya sea un médico, un farmacéutico, que me ayude a valorar si realmente lo que yo pude presentar o lo que estoy presentando es una reacción adversa. Y en realidad, pues, hay mecanismos a nivel nacional que nos permiten, pues obviamente, manifestar este tipo de consideraciones en los pacientes o en poblaciones específicos. Tenemos que describir siempre, a relacionar un fármaco con ese evento que estamos presentando, ¿sí? Entonces, eso también es muy, muy importante, que yo como paciente, primero tenga claro que no es normal tener un evento indeseable, y segundo, ¿qué ocurrió con ese evento indeseable? Me salió una erupción, me mareé, se me pusieron rojos los ojos, me dio taquicardia o alguna manifestación cardíaca, bocio,
etcétera. Entonces, todos ese tipo de manifestaciones que no van relacionadas con el medicamento se tienen que notificar en el paciente. Y eso que hablamos de las más comunes, porque evidentemente, o de las que se pueden considerar poco graves, ¿no? O con severidad leve. Ya podríamos hablar de que una reacción adversa puede ser o traer complicaciones mucho más severas, ¿no? Claro, o sea, puede poner en riesgo la vida del paciente o la función del mismo, ¿no? Definitivamente. Ahí la importancia de que sepamos qué hacer en caso de presentar algún cuadro que no sea compatible con lo que tenía que curar mi medicamento. Así es. Exacto. Con lo que me comentan, podemos checar entonces que la farmacovigilancia actúa a nivel preventivo. Antes de que pase un problema, poder informar a la población en general y también en cuanto ya está un problema, poder solucionarlo, ¿no? Poder solucionarlo rápidamente, eficazmente y sobre todo el darle aviso a nuestras autoridades sanitarias, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, vemos la importancia de que las personas sepan qué es la farmacovigilancia. Yo quisiera agregar algo aquí que es muy importante y que está relacionado. A veces decimos farmacia y genética, farmacia y distintas áreas, ¿no? Pero es importante considerar que en México somos una población heterogénea, muy, muy distinta de lo que va al norte al sur, ¿no? Y esto nos hace especiales, ¿no? Pero en especial esta característica que tenemos nos puede hacer nuestra dieta, nuestra ubicación geográfica, que reaccionemos de manera distinta a los medicamentos. Maestra, le interrumpo un momento, pero qué interesante lo que nos está comentando. Si me permite, vamos a un corte comercial y regresamos con la misma temática. Gracias. Con permiso. Muy buenas tardes, estamos aquí todavía con ustedes y estábamos hablando con la doctora María Teresa Flores Dorantes, que tenía un tema muy interesante, que la cortamos un momento, pero continuamos con el mismo. Gracias, doctor. Bueno, comentábamos, dependiendo de las poblaciones pueden ser las reacciones. Y bueno, aquí nos vamos un poquito más posiblemente al ambiente, pueden ser los genes, pueden ser distintos factores, pero si no se ha reportado nada, porque como bien lo decía el maestro Pascual, lo creemos normal, ¿en qué momento va a haber un reporte que diga, ay, la población mexicana y en especial del sureste está manifestando un rash con este ungüento, ¿no? Tenemos que empezar a generar la conciencia de que estas reacciones secundarias adversas no son normales, hay que empezarlas a reportar y hay ya un mecanismo, hay un organigrama a nivel de sistema de salud en el cual se lleva de la mano a la persona que lo está reportando, ¿no? Ya sea el paciente, el profesionista, a cualquier nivel, ¿no? Sí, desde que entendemos que cada persona somos diferentes, exacto, podemos asumir que cada medicamento va a actuar diferente en cada uno de nosotros, ¿no? Entendiendo esto, entonces sabemos que si, bueno, retomando también lo que comentábamos con usted, ya entendimos de que si yo como paciente tengo una reacción adversa, voy a comunicárselo a mi médico o a la autoridad siguiente. Pero me gustaría que le comentaran a la población qué es lo que hace el médico en cuanto pasa eso, para que no sea desconocido cómo es la farmacovigilancia desde adentro también. Entonces, si nos puede aclarar esa parte, maestro Pascual. Muy bien, efectivamente. Primero tengo que saber yo como paciente que no es normal. Y una vez que yo sé que esa manifestación pues no es normal y que no es la adecuada, porque el medicamento tiene que ser seguro, tengo que acudir con un especialista, que en este caso es el médico, ¿no? El farmacéutico. ¿Dónde los encuentro? Es evidente que la pregunta del millón sería, ¿cuál médico? ¿En dónde se encuentra? Se necesita entonces un servicio, se necesita una unidad de farmacovigilancia que evidentemente pues, se encarga de eso, se encarga de hablar con el paciente, recabar información de todo lo que ocurrió, de todo lo que presentó, incluido el medicamento sospechoso, porque así se le denomina, y la reacción adversa o la sospecha de reacción adversa que se tiene.
se evalúa, el médico, el farmacéutico se encargan de evaluar esa sospecha o esa reacción adversa y evidentemente pues se tiene que notificar. ¿A dónde se tiene que notificar? En este caso a las autoridades pertinentes bajo los sistemas que están siendo ejecutados por la autoridad, en este caso Secretaría de Salud. ¿Por qué es importante? Porque toda esa información que llega de todo el país va a terminar o va a ser exportada a un centro internacional de farmacovigilancia, que es el centro de Uppsala. Entonces, toda esa información llega de todos los países que reportan estas notificaciones y entonces, me voy a atrever a decir algo, se pueden generar normativas para medicamentos que ocasionan un sinnúmero de reacciones adversas y que obviamente complican la terapia. Otra característica es, una reacción adversa puede ser ocasionada por un solo medicamento y tenemos que prestar atención principalmente en los pacientes que tienen politerapia, es decir, esos pacientes que tienen de 3 o más medicamentos, que normalmente son crónicos, pacientes crónicos, y súmele que luego nos automedicamos o tendemos a hacer este tipo de prácticas, pues la posibilidad, la probabilidad de presentar una manifestación indeseable suele ser muy alta. Entonces, en realidad, yo como paciente tengo que saber que me puedo ocasionar por un solo medicamento, como los antibióticos o los AINES, o por una combinación de fármacos, de medicamentos. Sea cual sea las dos manifestaciones más importantes, tengo que notificar, tengo que hacerlo saber a mi médico, a mi farmacéutico en la unidad de farmacovigilancia. Claro, y entendiendo eso, entonces vemos que una unidad de farmacovigilancia actúa como si fuera un investigador. Va a encontrar cuáles son las reacciones adversas, no solo del medicamento, sino con todo el macroambiente que tiene esa persona, ¿no? La interacción con otros medicamentos, la interacción con algunos alimentos, entre muchos más factores que pueden llegar a afectar ese medicamento. Teniendo esto en cuenta, sí me gustaría que comentáramos ahorita, maestra, al llegar esta información a los más altos niveles, ¿qué se termina haciendo? Decía el maestro Pascual que se pueden realizar normativas, pero también pues entendemos que van a investigar un poco más a profundidad para ver si hay casos parecidos en este caso, ¿no? Sí, retomando lo que decía el maestro Pascual, hay muchos medicamentos, porque de inicio hay un proceso muy largo para que un medicamento salga a la venta. Hay distintas fases que como farmacéuticos conocemos, son años, ¿no?, para que un medicamento salga al público. Pero ¿qué está pasando? Cuando hacen el estudio clínico, la fase clínica de estos medicamentos, anteriormente, por ejemplo, el laboratorio estaba en Holanda, pero los estudios de la fase clínica se hacían en Sudamérica. Y resulta que a los holandeses les empezaba a dar reacción algo. ¿Por qué? Porque es un componente genético distinto. Hoy en día, al menos FDA, se ha regresado. Cada vez es menos la frecuencia con la que sale un medicamento nuevo, porque hay que revisar todos estos medicamentos que se fueron sin estudios farmacogenómicos. Y esto viene a raíz de la farmacovigilancia. Si no se hubiera reportado que en esta población están manifestando un error en la medicación, una reacción en la medicación, no se hubiera generado esta corrección. ¿Qué es lo que está haciendo al menos FDA? Haciendo marbetes nuevos donde dice, a ver, momento, para esta población con esta característica genética o con este consumo, aguas, ¿no? Puede tener esta reacción secundaria o esta reacción adversa. Entonces, a ese grado van a llegar este tipo de reportes que se hacen en la comunidad. ¿Qué pasa? Creo que esa partecita nos falta, dado que tendemos mucho en México a automedicarnos. ¿Qué pasa si no hay un médico que me recetó el fármaco? Hasta donde nos dieron la vez pasada la capacitación, al menos en Tabasco, en las farmacias tienen los formatos para hacer estos reportes. Es un formato que implementaron específicamente para la población tabasqueña y ayudarnos a darle seguimiento a estos reportes, ¿no? Entonces, si no tenemos el médico, como bien decía el maestro, si no tenemos porque no fue en el hospital,
¿Dónde lo vamos a reportar? Puede ser en la misma farmacia, ¿no? Ok, excelente. Donde compramos Entonces, el medicamento. ya sabemos que si no tengo un médico en ese momento, Exacto. ya sea porque ese medicamento me lo dieron anteriormente para Exacto. otra situación y lo estoy utilizando en este momento, Así es. bueno, puedo acudir a la farmacia que me lo vendió. Claro. Ellos deben de tener un buzón de farmacovigilancia. Así es. En el cual van a ingresar Formato. el formato y ya ellos lo harán llegar a la autoridad sanitaria Así pertinente. es, competente. Excelente, entonces ya conocimos dos maneras para poder reportar cualquier reacción adversa. Reitero la parte cualquiera, porque Cualquiera. en lo que estamos platicando Así es. entendemos que todas las reacciones adversas tienen que ser reportadas porque no son normales. Así es. Muchos dicen, no, es que este medicamento me marea, pero es normal. Bueno, y ahora entendemos de que no es normal esta situación, ¿no? Ahora, me gustaría que platicáramos un poquito acerca de un tema un poco controversial, pero que es de mucha importancia para nuestra población, los medicamentos genéricos. Muchas personas comentan de que los medicamentos genéricos tienen ciertas funciones diferentes a las de los medicamentos de patente, pero muchos desconocemos cuáles son las diferencias para empezar en estos medicamentos. No sé si me podrían ayudar a explicar a la población en general, con palabras muy sencillas, cómo podemos diferenciar, bueno, bien, cuál es la diferencia entre un medicamento genérico y un medicamento de patente. No sé si nos pudiera comentar más. Bueno, podemos ver las diferencias desde varias perspectivas. Vámonos primero con la parte clínica. Claro. O sea, la parte terapéutica. ¿Qué diferencia hay entre un genérico y uno de marca, patente? Clínicamente nada. O sea, el mismo paracetamol que no tiene marca, que es genérico, es el mismo que tiene la patente, o el de marca en este caso. Desde el punto de vista de elaboración de un medicamento genérico patente, primero para que pueda ser genérico, tiene que tener la misma dosis que el de marca o el de patente, si no, no se puede considerar genérico. Esa es una. La otra característica es la misma forma farmacéutica, es decir, si el de patente o marca viene en tabletas, el genérico también tiene que venir en tabletas. La única diferencia que podemos observar ahí es la cajita. Los de marca o patente suelen ser muy llamativos, con muchos colores, Así es. y los genéricos suelen ser muy sencillos. No tienen un nombre de marca, solo tienen el nombre del principio activo, mientras que los de marca pues tienen un nombre comercial con una marca registrada. Esa es la principal diferencia en realidad, y de hecho pues se tienen que hacer pruebas para que yo pueda decir que un medicamento genérico es genérico y va a ser el mismo efecto y cumple con las mismas características que uno de marca. Se les hacen pruebas que se llaman pruebas de bioequivalencia, que son pruebas que se hacen en los laboratorios, en la industria farmacéutica principalmente, y ¿cumple o no cumple? Si no cumple, no puede salir al mercado ese medicamento genérico. Entonces, en realidad, esas podríamos decir que son las diferencias. Ok, entonces vemos que es más por la parte comercial, Sí. que es la diferencia. En la parte de la función que va a cumplir, ¿No? es solamente, más bien son idénticos Así prácticamente. Bueno, qué interesante lo que estamos platicando y creo que todos estamos muy interesados en seguir en esta plática, pero vamos a un corte promocional y regresamos con esa temática. Dichos y hechos. Para cada enfermedad que los doctores curan con medicinas, producen 10 en las personas saludables, inoculándolos con ese virus que es 1000 veces más poderoso que cualquier microbio. La idea de que uno está enfermo. Seguimos con el maestro Pascual Pedraza Montero y la doctora María Teresa Flores Dorantes. Nos quedamos en un tema muy interesante, los medicamentos genéricos. Ya entendimos entonces de que los medicamentos genéricos tienen la misma función y la misma capacidad de hacer su acción que los medicamentos de patente. Solamente es en la parte de comercialización que hay un verdadero cambio, ¿no? Entonces, bueno, teniendo esto en cuenta, nos gustaría saber entonces,
¿qué tengo que hacer si un medicamento genérico me causa una reacción? ¿Es la misma, el mismo reporte que realizo o cambia en alguna situación? En realidad es el mismo procedimiento porque al momento de realizar el reporte se pone el nombre del medicamento y la sal o el activo que tiene el medicamento. Entonces no hay diferencia porque incluso de patente a veces encontramos 3 marcas, ¿no? De 3, 4, no sé, sí. N, ¿no? Y también hay que considerar que el de patente va relacionado con el costo de la industria para hacer la investigación, todo el proceso, todos estos años que comentábamos hace rato, que pueden ser 10, 20 años atrás de un medicamento, es lo que la industria tiene que recuperar y ahí va implícito el precio, ¿no? Por eso suele ser más caro. Pero el procedimiento para hacer el reporte de cualquier reacción adversa es el mismo. Excelente. Y se tienen que reportar independientemente de si es de patente genérico o incluso herbolario, ¿no? También. Sí, qué interesante que nos comenta eso, que hasta los medicamentos herbolarios tenemos que reportarlos en caso de que causen alguna reacción. Sí, hay muchos retos evidentemente de la parte de farmacovigilancia, ¿no? El hecho de ya hablar inclusive de la posibilidad de reportar herbolarios que ya vienen en una forma farmacéutica, o sea, de esos que ya nos venden en cápsulas de ajo y esos tipo de productos. Ese tipo de productos también se debería de reportar, o sea, no son exentos. Creemos que por tener un origen natural no nos van a hacer daño, no nos pueden ocasionar un daño. La realidad es que sí, o sea, tiene que ver también con procesos de toxicidad. Algo que me gustaría destacar de lo que comentaba la doctora María Teresa es que cuando nosotros vamos a reportar nos piden algunos elementos que sí tenemos que considerar. Nos piden primero qué ocurrió, o sea, cuál fue la razón, la reacción que tuvimos y hay que describirla, ¿no? Yo como paciente la describo. Y nos piden, por ejemplo, el nombre del medicamento, el principio activo o el fármaco, como le conocemos, las dosis, la caducidad inclusive, y eso es bien importante porque si ya caducó mi medicamento, yo no debería de consumirlo porque es muy probable que me ocasione una reacción adversa o alguna manifestación indeseable. Entonces nos piden muchos elementos que vamos a encontrar en la cajita del medicamento. Entonces, no nos piden nada fuera de lo común, entonces en realidad son elementos que podemos detectar pues muy fácilmente. Usted comentó entonces algo muy importante para nuestra población, que cuando tengamos un medicamento es importante que no desechemos la cajita de primera mano. Así es. Porque nos puede servir para reportar, en dado caso que encontremos un efecto adverso, ese medicamento. Esa práctica de quitarle la cajita y quedarme solo con el blister, para todos nuestros pacientes ha sido como que el meollo del asunto, ¿no? Es como muy común. La realidad es que creemos que la caja no tiene una función, pero tiene una función, se va a encargar de proteger de los factores ambientales. Entonces, si yo le quito la caja a mi blister, a donde vienen mis tabletitas, pues directamente le va a dar la luz, puede que le entre humedad, puede que que tenga algún tipo de crecimiento de algún microorganismo. Entonces, para empezar, por seguridad, no se la debemos de quitar. Y eso puede ocasionar que sí baje la efectividad del medicamento. Y ahí en eso sí puede haber un cambio. Y ahí Fíjese qué curioso, normalmente la población tiende a pensar que por ser un medicamento genérico va a ser diferente el efecto. Pero en verdad estamos viendo que a veces son las prácticas que tenemos nosotros como pacientes que ocasionan que no haga ese efecto el medicamento, ya sea de patente o de genérico. Bueno, ustedes al ser los expertos tienen muchísimo conocimiento y muchísimos años ya trabajando en esta temática. Han hecho experimentos ya tanto a nivel y que han resonado tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pues, y tienen una experiencia que a mí me encantó desde el momento en que escuché lo que ustedes estaban realizando. Y es la experiencia en Secretaría de Salud que tienen ustedes. No sé si me pueda comentar un poquito acerca de esto y platicarle a la población qué es lo que hicieron en esta población y cómo nos puede ayudar a nosotros en estos momentos. Perfecto. Gracias, doctor. Sí, efectivamente, trabajar hace precisamente unos días platicando con una colega, llegábamos a la conclusión de que pocos investigadores trabajan con población humana, porque es complicado, ¿no?
y todavía ubicar a nuestra población. Cuando nosotros empezamos a trabajar, que el maestro no me dejara mentir, dijimos, no podemos ayudar sin antes conocer cuáles son las necesidades de salud. Entonces, no empezamos de, vamos a hacer estudios de farmacovigilancia, vamos a hacer estudios de farmacogenética, porque teníamos que conocer bien cuáles eran las condiciones de la población tabasqueña para poder proporcionar herramientas o incluir nuestros conocimientos y empezar a sacar, a conocer y pues compartir esta información con los profesionales de la salud y con la misma población. Entonces, sí empezamos con Secretaría de Salud, porque ha sido nuestra institución más cercana, porque estamos en la Chontalpa, y bueno, empezamos con la comunidad rural, estuvimos haciendo colectas de muestra, empezamos a conocer cuáles eran los problemas básicos de salud y sobre todo con enfermedades no transmisibles. No estamos ajenos a otro padecimiento, pero es lo que más observamos en esta población, que podríamos decir que tomamos como población control, ¿no? Posteriormente, al ver cuántos errores de medicación había, que había mucha automedicación y demás, nos fuimos a otro bloque de la investigación, a otro proceso que consistió en realizar seguimiento farmacoterapéutico, pero ya en una clínica especializada. Esto nos abrió mucho los ojos porque vimos las necesidades de la población, las oportunidades que teníamos, la oportunidad para ayudarle al paciente, y cabe resaltar que este tipo de estudios a nivel comunitario o en clínicas de atención primaria son pocos a nivel nacional. Afortunadamente tenemos un grupo que está atrás de nosotros, que son especialistas en esta materia, y pues han sido nuestro impulso para perfeccionar lo que propusimos. Seguimos teniendo mejoras, el maestro yo creo que podrá platicar mucho más. Ha sido también un escenario para crear recursos humanos. Hay chicos que están trabajando con nosotros y que están realizando esta atención al paciente. Y el hecho de decir servicios de atención farmacéutica involucra la parte de farmacovigilancia. Aquí es donde empezamos a ver esos problemas relacionados con la medicación, problemas de reacciones adversas. Encontramos muchos de estos detalles y bueno, ahora vamos armando como el rompecabezas, ¿no? Ya vamos conociendo a nuestra población, sabemos cómo se alimenta, sabemos cuáles son sus padecimientos generales. Ahora vamos para la otra parte. Yo creo que el maestro podría platicar mucho más esta experiencia. Claro, platíquenos, maestro Pascual. Sí, claro. En realidad, el habernos acercado pues, a esta unidad, primero es una población que yo la etiqueté como noble, porque es una población que estaba dispuesta a cooperar en el sentido de que habían muchas dudas. Cuando los invitábamos y les hacíamos la invitación, les preguntábamos, ¿qué dudas tienes tú de tu medicamento? Y se quedaban así como de, nunca me han preguntado sobre mis medicamentos. Nada más me decían, tómate esto. Exacto, y la respuesta era muy común, era de, ¿los puedo combinar? ¿Cómo me los voy a tomar? Yo me los tomo con coca, con café. Entonces, ese tipo de prácticas pues, nos llevó a orientar al paciente, que era en realidad lo que el paciente necesita, ¿no? Claro. Y no quiero decir que pues, estemos como sistema de salud equívocos. Sin embargo, no hay tiempo muchas veces para poder llevar al paciente a esa educación. Y pues ahí entrábamos los farmacéuticos, o sea, esa parte importante. Y bueno, ahí nos dimos también cuenta que la politerapia jugaba un papel importante en las reacciones adversas, y es ahí donde empezamos a tender a desarrollar esta parte de la farmacovigilancia. Y era muy padre ver que el paciente alcanzaba sus objetivos terapéuticos en menor tiempo de lo que él tenía planeado, ¿no? Y habían cambios en estilo de vida definitivamente, que eran las cosas que estaban haciendo impacto de una manera negativa en la terapia del paciente. Fíjese qué curioso, ¿no? Siempre llegamos en la cuestión de salud a los dos orígenes de casi todas las enfermedades, ¿no? La alimentación
Y la activación física, ¿no? Bueno, Así es. si tuviéramos esas dos partes, bueno, no necesitaríamos los medicamentos ni reportar estas reacciones, ¿verdad? Efectivamente. Pero bueno, sabemos que es una necesidad en algunas situaciones, entonces tenemos que saber qué hacer en caso de que nos pase alguna situación. Bueno, esa es la experiencia que tienen ustedes en Secretaría de Salud. Me gustaría también que en el siguiente bloque podamos compartir la experiencia de cómo trasladamos esto a los servicios médicos de la hogar. Entonces, Ok. continuamos en un ratito. Noticias del mundo de la medicina. Los medicamentos, además de curar, pueden provocar algún efecto indeseable o molestar. Si un medicamento me hace daño, yo puedo notificarlo con mi médico en la unidad hospitalaria de farmacoviolencia, en la página web o teléfono de mi Secretaría de Salud Estatal. Muy buenas tardes y muchas gracias por continuar con nosotros. En estas últimas semanas hemos realizado varias actividades en cuanto a farmacovigilancia en los servicios médicos del hogar. Uno de los cuales es la creación de la unidad de farmacovigilancia dentro de los servicios médicos para poder hacer estos reportes de los que hemos estado platicando, así como un comité que sesionará todos estos reportes y podrá darle una solución correcta acerca de esa temática. Doctora María, nos gustaría que nos pudiera profundizar qué beneficios va a traer a nuestra población UJAT el contar con esta unidad y con este comité de farmacovigilancia. Perfecto. Bueno, es importante recalcar que sería el primer comité a nivel de servicios médicos de atención primaria, ¿no? Porque generalmente este tipo de comités se encuentran en los hospitales. En el centro del país y hacia el norte es muy frecuente, pero en el sureste está muy subestimado este proceso. Entonces hay que generar conciencia. Qué padre que podamos empezar por nuestra alma mater y bueno, contribuir con lo que corresponde por nuestra parte en conocimientos de farmacia, ¿no? Somos QFB, la UJAT tiene los recursos, como bien lo ha dicho siempre el doctor Ventura, ¿no? Tenemos los recursos. Pero bueno, nos estábamos capacitándolo, tomémoslo así, en otros lugares para ahora traer todo este conocimiento de la experiencia ya práctica y llevarlo a la comunidad UJAT, ¿no? Se trata de que se identifiquen en su momento, como bien decía el maestro Pascual, se trata de prevenir, ¿no? Que no lleguemos, también se trata de educar al paciente con respecto a su medicación. Entonces, estas herramientas que hemos ido generando y que afortunadamente se van perfeccionando, yo creo que van a ser ideales para la comunidad UJAT, podernos apoyar, ¿no? a la comunidad con respecto a este consumo de medicamentos que de alguna u otra manera podemos tener contacto en alguna parte de nuestra vida, ¿no? O de la familia también, ¿no? Claro, y de hecho, justo como usted lo comenta, ¿no? Muchas veces los conocimientos están, probablemente haya más experiencia en otros lugares, Exacto. pero podemos ir nosotros a adquirir esos conocimientos y traerlos a casa, ¿no? Así Que en es, este de eso se caso trata. es, como bien comentaba, nuestra alma mater, la universidad, y poder aplicarlos en nuestra población para el beneficio de su salud. Perfecto. Eso es exactamente la esencia de los servicios médicos UJAT, el poder no solamente el tratar las enfermedades, sino el preservar la salud de toda nuestra población. En todo momento. Y claro. qué excelente manera de hacerlo, que uniendo esfuerzos tanto de ciencias básicas, del laboratorio en el que ustedes están, de servicios médicos, Secretaría de Salud y muchas instancias que estamos formando, como usted lo dice, un comité de primer nivel de atención. O sea, Así es. atendemos el 80% de las enfermedades en el primer nivel. Así es. Significa que tenemos que vigilar los medicamentos que damos en el mismo y sobre todo el seguir enfatizando la importancia de la alimentación saludable
y de la activación física, que como no nos cansamos de repetir, es la verdadera solución a todos estos problemas de salud y evitar el necesitar reportar medicamentos en esta parte, ¿no? Maestro Pedraza, nos gustaría que nos compartiera usted alguna conclusión que tenga acerca de lo que quiere que las personas, el público en general, sepa de la farmacovigilancia. Muy bien. Bueno, pues en realidad es importantísimo que no nos familiaricemos con los medicamentos, aun cuando yo ya tenga años consumiéndolos, o sea, un paciente crónico. O sea, si bien debe ser recurrente, pues debo estar alerta a que puede presentar algún efecto que no deseo. La otra, si tengo dudas sobre mi medicación, pues siempre hay expertos que me pueden asesorar y evidentemente la unidad de farmacovigilancia tiene una responsabilidad sumamente importante, que es vigilar y asegurar la medicación de sus pacientes. Entonces yo invito a la comunidad en realidad a que vaya a estos servicios y que los utilice, porque tienen un oro molido dentro de la universidad. Claro, que conozcan sus servicios médicos, con qué contamos y en qué los podemos ayudar para preservar su salud. Excelente. Muchísimas gracias por su aportación. Maestra María Teresa, como siempre un gusto tenerla. Gracias. Nos gustaría que nos hablara alguna conclusión al igual de qué les gustaría que nuestra población supiera acerca de la farmacovigilancia. Okay. Bueno, yo quisiera hacer hincapié en algo que a veces desconocemos, ¿no? No por ser estudiante, no por ser profesor sin estar adscrito a servicios médicos. Este tipo de servicios es para toda la población, independientemente de si forman parte del servicio o no, ¿no? Entonces, esta parte considero que va a generar información muy importante para la población de Tabasco, ¿no? Que si bien cada estado tiene sus comités y sus instituciones que hacen este proceso, hay que adaptarlo a nuestra población, ¿no? Entonces, yo también invito a la población, sobre todo, crear conciencia en lo que estamos consumiendo y qué seguimiento se le va a dar, ¿no? Hay algo que es muy importante y nada más para terminar, y es dónde desechamos los medicamentos, ¿no? Esa es una parte muy importante y que ya estamos por ahí, afortunadamente, con el apoyo de Secretaría de Salud, de Servicios Médicos, gestionando este proceso, a dónde van a ir a parar nuestros medicamentos en Tabasco, que hasta ahorita no hay un contenedor ideal como se marca en la legislación, ¿no? O que están las instituciones, pero Tabasco estábamos un poquito adormitados, ¿no? Pero ahí estamos, trabajando en esa parte. Hay mucho por hacer, pero también una vez que se tengan esas herramientas, pues la población tiene que empezar a utilizarlos, ¿no? Porque si no, de nada nos va a servir. Entonces sí necesitamos como despertar y estar conscientes que cualquier cosa que ingiramos puede tener una reacción secundaria, ¿no? Puede ser medicamento, alimento. Por ahí en alguna clase de química decían, hasta el exceso de agua te causa la muerte, ¿no? Porque te puedes ahogar, ¿no? Pero sí hay que tener cuidado con todo lo que estamos consumiendo. Y como decía el maestro, no acostumbrarnos, porque soy crónico y siempre lo he tomado. Sí, pero en algún momento puedes empezar a manifestar alguna reacción. Claro. No, bueno, muchísimas gracias por esto. Es muy importante lo que nos acaba de comentar. No solamente es el reportar los efectos adversos, pero ¿qué hago si me encuentro con un medicamento ya caduco, ¿no? ¿A dónde lo debo de tirar? ¿Qué debo de realizar? Me gustaría que muy brevemente nos pudiera comentar acerca de esto, porque siento que es algo que la población pudiera necesitar saber qué es lo que tiene que hacer. De manera general y a nivel nacional se supone que hay contenedores especiales para depositar este tipo de medicamentos. Y es SINGRE, que es una institución privada, es una organización privada que está sustentada por financiamiento de las farmacéuticas. Se supone que ellos son quienes se encargan de recolectar estos medicamentos caducos y darles el procesamiento adecuado, ya sea por incineración
y demás, ¿no? Y además seleccionarlos, porque no va a ser lo mismo desechar un paracetamol que desechar un medicamento controlado, ¿no? Entonces esto sí es bastante delicado. Tenemos alrededor de 6 años tratando de gestionar este contenedor, no ha llegado. Nos dijeron el año siguiente y es la fecha en la que no, pero es muy padre ver que se está creando un sinergismo entre la institución, que es la parte docente, la parte de servicios médicos, Secretaría de Salud, y parece que vamos por buen camino para traer esos contenedores. Es más, el maestro es ahorita el presidente de la representación estudiantil de la Asociación Farmacéutica Mexicana, sección Tabasco, y también, o sea, estamos agarrando todas las herramientas que tenemos para poder traer o desechar de manera adecuada esos medicamentos que tanto ruido nos hacen en casa, ¿no? Excelente. Entonces, para concluir, entonces tenemos de que no solamente son los efectos adversos, sino también qué hacer con mi medicamento, ¿no, maestro Pedro? Sí, y por lo pronto, evidentemente, no lo tire en el excusado ni lo eche a la basura, porque eso acarrea problemas a nivel ecológico, pero también puede ser vendido como producto pirata y traer daños a la salud. Entonces, es un tema bastante delicado. Y esa es la preocupación y el interés porque nuestra población deseche de manera adecuada sus medicamentos, que no va a consumir ya porque ya se terminó el tratamiento o que ya se caducaron. Qué interesante lo que nos comenta. Bueno, como siempre les agradecemos mucho su entusiasmo y su esfuerzo que están realizando tanto por la universidad como para toda nuestra población, ¿no? Esperemos que próximamente estemos contando con su presencia nuevamente. Y solamente les recuerdo que, pues bueno, estaremos trabajando en conjunto en pro de la población universitaria. Bueno. La farmacovigilancia en nuestro sistema de salud se ocupa de detectar, estudiar y prevenir posibles efectos adversos de los medicamentos, generar señales o alertas sobre las sospechas de reacciones adversas, investigar dichas señales y, si es preciso, poner en marcha estudios para cuantificar los riesgos asociados al medicamento, adoptar las medidas necesarias e informar a profesionales sanitarios y a pacientes sobre los posibles riesgos. Además, la farmacovigilancia es igualmente necesaria para todos los medicamentos, con o sin receta, y tanto de marca como medicamentos genéricos. Les agradecemos a todos el haber estado aquí con nosotros, despedimos a nuestros invitados y les agradecemos y los invitamos para que nos vean la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.